Y vuelvo a repetir lo que digo siempre, soy muy pesado, ya lo sé, pero cuando lleguéis a la empresa os van a explicar lo que tenéis que hacer y ya, y luego lo hacéis. Es así de sencillo, ¿vale? No tiene más. Pero hay que atender, hay que enterarse de qué hay que hacer, si no, no lo puedo hacer. Es de perogrullo, pero es que es así. Si no sé lo que tengo que hacer, no voy a poder hacerlo seguro. Entonces ir acostumbrándoos a poner la oreja, no es solo escuchar, sino escuchar e intentar entender qué me están pidiendo hacer. Venga, vamos a seguir con el tema de los cuadros. Habíamos visto, el último que habíamos visto era esta página de aquí, que es la página 12. Estábamos en la página 13. Bueno, hoy vamos a ver ya, con estos elementos de aquí, algunas de las cosas que vamos a ir haciendo. ¿Vale? A ver si puedo hacer para ver aquí. Vale, un poco más grande, pero no mucho. Ahí. Bueno, más cosas que tenemos en los cuadros. Estábamos viendo material que tenemos en los cuadros, ¿no? Habíamos visto los obturadores, los precintos y las placas pasacables. Yo creo que era el último que habíamos visto. Lo siguiente que tenemos en el libro que nos presenta ahí son los elementos de fijación de interruptores de caja moldeada. ¿Qué es esto de aquí? Esto es un interruptor de caja moldeada. Creo que lo otro día ¿vale? Esa es la protección que tendremos en un cuadro en la parte de cabecera. Luego vamos a ver algún cuadro que tiene algún interruptor de estos, alguna foto, para que veáis un poco la idea. Esto normalmente es la protección general. Aquí van a entrar las líneas, 3 fases y neutro en baja tensión, y esta hace la protección magnetotérmica, es decir, contra sobrecarga y cortocircuitos. Y además, mediante unos toroides auxiliares, muchos de ellos hacen protección también diferencial. Pueden hacer la protección diferencial. Esto es un interruptor de caja moldeada. Estos interruptores suelen llevar unas piezas específicas para poder sujetarlos al cuadro. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque cada marca tiene sus medidas. No es como en los automáticos que tengo en la vivienda, que son de estos de cuadro, de carril, que tienen un módulo de 16 milímetros y ese módulo es fijo. ¿Vale? Puede ser 2 módulos, puede ser 4 módulos, puede ser lo que sea. ¿Vale? 16 milímetros, no, de 18 milímetros. Una pregunta. ¿Cuál es la mayor diferencia que tiene este del magnetotérmico normal al funcionamiento? Esto sirve para corrientes muchísimo más grandes. Pues sí, más grande, ¿no? Claro. El tamaño en estos equipos va en relación con la intensidad que pueden manejar. Este tiene una intensidad nominal de 630 amperios, me parece que habíamos visto el otro día. Mientras que los que tenemos en la vivienda, el más alto que vas a tener normalmente va a ser de 50. De 40 lo más normal. Puedo tener de 50 y lo máximo sería 63. Pero es raro ya poner un circuito como uno de 63. A partir de ahí entramos ya en la trifásica y ya nos vamos a interruptores de estos de tipo más grande. ¿Vale? Normalmente a partir del de 80 amperios, el de 100, ya son este tipo de interruptores, ¿vale? De caja moldeada. Necesitan unas piezas de sujeción, es lo que os enseña el libro ahí, ¿vale? Es otro accesorio que tengo que tener en cuenta en los cuadros. ¿Por qué me describe el libro todos estos accesorios? ¿Por qué los tengo que conocer? Bueno, mañana vamos a ver el por qué en parte. Vamos a hacer una tarea de buscar por catálogo, igual que hicimos el otro día, pues tenemos una nueva que luego os voy a explicar, donde ya veréis la cantidad de referencias que a veces tengo que usar para componer un único elemento. ¿Vale? Tú ves un cuadro eléctrico, dentro de ese cuadro eléctrico, solamente para poder fijar los elementos al cuadro, ya tengo que mirar un montón de referencias dentro del fabricante del cuadro. ¿Vale? Piezas que se van montando para poder formar ese cuadro eléctrico. ¿Vale? Es como si fuese un Lego o como si fuese un Mecano, pero en vez de venirme todas las piezas ya juntas, tengo yo que ir buscando todas las piezas que necesito para componerlo. Eso le dota de cierto grado de dificultad añadida. Bueno, tengo que buscar, ¿vale? Y tengo que tener claro lo que necesito. Ahí viene el tema del criterio técnico, que esperemos que tengáis cuando acabéis el ciclo.
Va, y ya depende mucho del calibre y de... Pero por lo general son caros. Sí. Tamaño, en esto el tamaño, a medida que va aumentando el calibre, va aumentando el precio. Vale. Si sacamos ahora una tarifa y te digo precios, tampoco te van a servir nada porque realmente los precios del material eléctrico tampoco los puedes comparar con otra cosa. Si los comparas con productos de consumo, te va a parecer todo caro. ¿Por qué? Bueno, porque un contactor, por ejemplo, de los que utilizas en el tablero, puede rondar los 80 euros, 70, ¿vale? 50, depende de la marca, depende de si te están dando un PVP, depende si te están dando precio sin IVA, que es lo que normalmente te van a dar una empresa cuando tú lo metas dentro de un presupuesto. Depende también del descuento que te haga el fabricante. Tú puedes conseguir con el fabricante, si vas a hacer una obra donde vas a comprar bastante material, puedes conseguir que te haga una rebaja de un 25, de un 30, de un 40. Depende de lo buen cliente que seas de ese fabricante. Te va a dar un margen. Muchas veces, no tanto en industria, pero en instalación, el margen del instalador muchas veces está en ese margen que saca del material al fabricante. Tú al cliente le vendes PVP, lógicamente, porque tienes que venderle con IVA, pero tú te vas a llevar un margen sobre el precio sin IVA. El IVA se supone que tendrás luego que pagarlo cuando te toque. Es decir, el IVA, el dinero del IVA, tú simplemente eres un intermediario en la recaudación que hace el Estado del IVA. El empresario, en este caso, el autónomo, haces de intermediario. Tú lo recaudas y cuando tengas que hacer la declaración de ese IVA, lo pagas. Es decir, simplemente lo tienes durante un tiempo en tu poder y luego desaparece. Pero el margen que te da el fabricante, ese 25, ese 30, ese 40, ya en el mejor de los casos, se te lo quedas tú. Ese es tu beneficio por haber instalado ese componente. Vale. Eso vendría aparte, sí. Cuando haces un presupuesto que se dice por unidades de obra, lo que sueles poner es, por ejemplo, por poner un ejemplo de viviendas, algo que os pueda sonar un poco más cercano. Punto de luz simple instalado, tantos euros. Entonces lo que estás cobrando es el cable, el mecanismo, en este caso un mecanismo. Si pones un punto de luz simple, se supone que vas a dejar un portalámparas de obra, que no vas a poner una luminaria en concreto, porque si no ya no sería un precio cerrado, sino que tendrías que ir sumando la luminaria en concreto. Y todo ello instalado, con todo lo necesario que tengas que hacer para conseguir realizar la instalación. Y eso es un precio cerrado. Eso es lo que se llaman unidades de obra. Se utiliza mucho en construcción, porque es una manera muy rápida de hacer un presupuesto, ¿vale? Depende de lo bien ajustadas que tengas tú tus unidades de obra, pues vas a salir peor o vas a salir mejor. Y luego, aparte, dentro de un presupuesto vendría la mano de obra y otro tipo de gastos que haya, ¿no? Si tienes que alquilar, por ejemplo, no sé, para realizar una obra tienes que alquilar un elevador, el precio del alquiler del elevador lo vas a poner aparte dentro de ese presupuesto. ¿Vale? Bueno, mañana empezaremos a trabajar con ese tema de los materiales. No vamos a presupuestar todavía nada, pero vamos a empezar a mirar por los catálogos, que ya en sí requiere cierta práctica, ¿vale? Hay que tener paciencia y dedicarle un tiempo a mirarlos con calma. Los catálogos para buscar material eléctrico no solemos tener muchas veces una solución inmediata. Hay que darle una vuelta, hay que buscar bien, asegurarnos bien de que lo que encontramos es lo que yo necesito, de lo que yo quiero. Porque el material eléctrico, sobre todo en un mismo fabricante, se parece todo mucho. Las diferencias a veces son un calibre, una corriente, una tensión, cosas muy sutiles, ¿no? En apariencia son iguales. Venga, más cosas que tenemos. El tejado de los cuadros y el zócalo. Es lo que está marcado ahí en color azul. Cuando yo instalo un cuadro a la intemperie, tengo que asegurarme que el agua no quede acumulada en la parte superior del cuadro. Entonces, lo que normalmente se hace, la solución más sencilla es un tejadillo. Ese tejadillo que está, ahí no está inclinado. Si tengo un tejado en agua, por ejemplo, a un agua quiere decir con una única pendiente, eso se suele hacer cuando está pegado a la pared. Que tengo el cuadro en medio de un sitio donde puede llover en todas direcciones, normalmente hay unos tejadillos que son a 4 aguas, con una inclinación muy ligera, es prácticamente liso, pero veis en el centro que hay una inclinación a 4 aguas para que el agua no quede acumulada. ¿Por qué no puede quedar el agua acumulada? Ya sea de fibra, ya sea de metal,
se va a acabar deteriorando con el agua seguro, ¿vale? No aguantan eternamente. Los materiales que están pensados para la intemperie aguantan mejor que los que no tienen ese uso, pero tarde o temprano se van a deteriorar, ¿vale? Por eso hay que impedir que el agua se acumule. Ya sabéis que el agua y la electricidad no se llevan nada bien. El zócalo, lo mismo en la parte inferior. Normalmente cuando pongo un cuadro, sobre todo en el exterior, para nivelarlo se le pone un zócalo. La razón uno es la nivelación, tenerlo todo al mismo nivel, ¿vale? Y la segunda razón, si está en la intemperie, evitar que el agua, si va a llover y va a haber una ligera capa de agua en el terreno, que ese agua no toque los elementos del cuadro, hay que separarlo, hay que elevarlo, ¿vale? Normalmente en industria se utilizan para nivelar, es la principal ocupación. Y muchas veces también en industria el tema del zócalo me va a facilitar la entrada del cable. Si tengo acceso desde un suelo de estos técnicos que se llaman, un suelo con losetas que se levantan y se puede meter cable con facilidad, el zócalo me va a facilitar esa parte de la acometida del cuadro por la parte inferior, ¿vale? En principio separar. Vais a ver cuando vayáis a algunos por ahí a empresa que muchas veces se construyen incluso bancadas con perfil metálico a medida. Se corta perfil metálico en L, se suelda y se forma una bancada donde luego atornillo el cuadro. Mediante pernos y tuercas lo dejo completamente atornillado. Venga, más cosas. Cuando tengo cuadros prefabricados, el otro día creo que en la actividad que estábamos haciendo nos salía una de esas placas que hay ahí. Tengo que poner placas para el fondo del cuadro. Aquí vamos a ver luego que hay varios, bueno, principalmente hay dos casos. Un cuadro prefabricado, ¿vale? Y un cuadro donde yo voy a realizar el mecanizado, uno que no sea prefabricado. En los cuadros prefabricados lo que suelo tener es este tipo de placas que tengo aquí que llama perforadas el libro. En esas placas están pensadas para, mediante accesorios que vende el propio fabricante, como ese que tenéis ahí, lo que llama tuerca clip, poder ir fijando el carril o directamente los componentes sobre el fondo del cuadro, ¿vale? No necesitas hacer mecanizado, es la ventaja que tiene ese tipo de cuadro. No vas a tener que ir con una herramienta a hacer agujeros para fijar elementos, pero el precio del cuadro va a ser bastante más caro porque a medida que vas sumando referencias de accesorios, la cuenta va subiendo. Normalmente las empresas que se dedican a la fabricación de cuadros optan por la primera opción, que es con placa lisa, y se realiza el mecanizado. Precisamente el valor añadido que va a meter la empresa va a ser la mano de obra, el mecanizado que va a hacer, y es la ganancia, ¿no? O el beneficio, o la tarea que esa empresa está haciendo, ¿vale? Para un cuadro singular en un momento dado que no sea muy grande, un cuadro prefabricado puede ser una opción también perfectamente válida, ¿eh? Cuando es un único cuadro y quiere una solución para rápidamente poder montar el cuadro, pues la opción prefabricada también está bastante bien, ¿vale? La placa perforada. Nosotros, sobre todo, en el tema siguiente que veremos el mecanizado, nos vamos a centrar en el caso, por ejemplo, de un cuadro con placa metálica, qué tareas tenemos que hacer para poder montar el cuadro. Hoy vamos a empezar a hacer algo en nuestros tableros de madera similar a lo que haríamos en un tablero de esos de placa, ¿vale? Con otro material, porque estamos utilizando madera, pero la idea va a ser la misma. El proceso de trabajo va a ser muy parecido. Vale. Y luego tendríamos un tercer caso, que es el fondo específico del fabricante, que es cuando tengo ya un fondo que viene ya preparado para un material concreto del fabricante, ¿vale? Me viene ya preparado, concretamente. Los cuadros, por ejemplo, que veíamos el otro día, que eran de fibra, encajarían con ese tipo de modelo. Normalmente viene con un bastidor, donde viene ya la placa y viene ya todo, digamos, prefabricado, casi prácticamente hecho, ¿vale? Donde ya se puede ir fijando el material casi directamente. Serían los tres casos que tenemos. Placa lisa, que es cuando tenemos que mecanizar, placa perforada, que viene con accesorios para poder montar. Me va a servir para montar cualquier tipo de material, y luego fondos específicos del fabricante que vienen para un material concreto del fabricante. A veces pues son unos que vienen con un ranurado. Bueno, hay diferentes tipos. Estos son más los del fondo específico del fabricante, más para cuadros pequeños de distribución que para cuadros industriales. Normalmente en cuadros industriales nos solemos ir siempre a la primera opción, ¿vale? Me gustaría que si tenéis dudas las preguntéis, ¿vale? No que empecéis a charlar, porque entonces no ni aclaráis la duda
ni podemos seguir avanzando bien. Más cosas que tienen los cuadros. La armadura. La armadura, sobre todo en cuadros grandes, es un armazón que lleva metálico normalmente, que le confiere la resistencia mecánica. Es una estructura, normalmente es perfilería, que va atornillada, o puede ir soldada también. En la parte exterior es esto que aparece aquí en la figura, esto de aquí, ¿no? Esto sería la armadura. Sobre todo están los vértices de lo que es un cuadro. Lo que vamos a utilizar para fijar luego otros elementos en el cuadro. Es el esqueleto, por así decirlo, del cuadro, ¿vale? Eso tiene que estar pensado para una determinada resistencia mecánica. Tener en cuenta que la armadura va a soportar el peso de todo lo que voy a ir poniendo dentro del cuadro, porque todo se va a fijar directa o indirectamente esa armadura, ¿vale? Y además, pues bueno, en algún caso ya más particular, pues puede estar sometido a algún tipo de esfuerzo adicional, ¿no? No debería, pero en un momento dado podría estar, ¿vale? A veces esa armadura se fija a pared, se ve ahí pequeñito, pequeñito, pero aquí en la derecha me están poniendo, me están intentando mostrar una fijación a pared, ¿no? Cuando es un cuadro que se llama de tipo mural. ¿Vale? Esta parte de aquí arriba son dos L's, ¿vale? Con tornillería para poder fijar a pared. ¿Vale? Eso serían armaduras de un cuadro. Encima de la armadura lo que le pongo es el revestimiento, que son todas esas placas que me lo cierran. Es como si fuese un armario. Imaginar un armario de estos antiguos, que yo le pongo la armadura y lo cierro con chapa, ¿no? Antiguo barato, porque los armarios antiguos buenos no se hacían así, pero se hacía con una perfilería de madera y luego se le ponía, se cerraba con chapas de estas de contrachapado más fino. ¿El metal puede variar de la armadura en el revestimiento? Sí, puede variar, sí. Normalmente los cuadros van a ser los que más vais a ver de acero galvanizado, ¿vale? Normalmente la armadura lo que te cambia es que va sin pintar, lleva el tratamiento de galvanizado. Galvanizado es un tratamiento superficial que se da de acero para que resista la corrosión, ¿vale? Y luego la chapa también va galvanizada, pero va normalmente pintada, lo que es el revestimiento va pintado, ¿vale? Puedo tener en un momento dado un cuadro con la armadura de galvanizado, por ejemplo, y las tapas de fibra. Es raro, pero podría darse el caso de que sean de diferente material. Lo normal es que sean del mismo. Puedo tener también otro tipo de armarios metálicos, que cuando vimos en el libro no especificaba, que son los de acero inoxidable. Esos aguantan mucho más a largo plazo la corrosión. El acero galvanizado te aguanta la corrosión a medio plazo. Y a largo plazo depende del ambiente. En un ambiente, por ejemplo, de agua marina, o cerca del mar, donde el aire lleva esa composición del mar, ¿no? La corrosión, un armario galvanizado no te la resiste. Al medio plazo ese cuadro va a acabar oxidado. Va a acabar oxidado, incluso el acero inoxidable acaba oxidado. Mucho más tiempo le lleva a oxidarse, pero se va a acabar oxidando. ¿Vale? Son los tres tipos más o menos de materiales, los metálicos y los aislantes, los de fibra o PVC y tal, que decía el libro, y luego habría que añadir, si especificamos entre los metálicos, pues los de acero galvanizado y los de acero inoxidable. Normalmente el acero galvanizado es el material más usado en instalación interior industrial para este tipo de cuadros, pero con mucha diferencia, ¿eh? Más cosas que tiene, mirar la foto que hay en los cáncamos de elevación. Una palabra un poco rara, ¿no? Cáncamo de elevación. Son esas anillas que normalmente se atornillan, se pueden poner y se pueden quitar, que sirven para que con una grúa poder levantarlo, poder instalarlo, poder moverlo, ¿vale? Normalmente, si decíamos que ese cuadro va a venir hecho del taller eléctrico, lo vamos a hacer fuera de donde lo voy a instalar. El cuadro en sí, lo que es la armadura con el revestimiento no pesa mucho, pero en cuanto le pongo dentro todo el material eléctrico, todo el cableado, el peso de ese cuadro aumenta considerablemente. Eso está pensado para con una grúa de estas de tipo pluma, descargarlo del camión y poder fijarlo en el sitio que se tenga que fijar, ¿vale? Van directamente atornillados sobre la armadura, ¿eh? Aunque pasen a través del revestimiento, tienen que ir atornillados a la armadura. ¿Cuántos lleva? 4, ¿no?
Puede llevar 4, puede llevar 2, depende ya del cuadro. Hay veces que se ponen 2 en diagonal, en la parte de arriba, y se coge en diagonal. Otras veces se pone con 4, ahí ya depende del peso del cuadro. El revestimiento. Aquí es donde tenemos un montón de opciones, ¿vale? Dentro de lo que son las puertas, pues las tenemos, la puerta lo que se llama plena, la tenemos plena transparente. En la plena normalmente lo que vamos a poder hacer va a ser mecanizar, pues para poner pilotos de señalización, para poder poner pulsadores, para poder poner una pantalla en un momento dado, o lo que yo quiera poner ahí. Luego en las tapas arriba y abajo tengo varias opciones también. Tengo opciones relacionadas con la ventilación, que veremos más adelante. Tengo opciones relacionadas con las tapas pasacables, por donde tengo que acometer el cuadro. ¿Vale? Luego la armadura, si yo quiero hacer un cuadro, como veíamos al principio del tema, de tipo modular, pues lo que voy a hacer es que no le pongo una de las tapas laterales, en ese lateral acoplo la armadura del siguiente cuadro y hago que se comuniquen internamente. ¿Vale? Vamos a ver aquí precisamente un poquito más de cuadros, ¿vale? Para que veáis. Esto es una página que se llama InfoPLC, que tiene bastante información relacionada con los automatismos. Esto os he puesto en el Classroom ya un enlace para que podáis acceder a esta información, ¿vale? Bueno, ahí nos cuenta la planificación del montaje del cuadro. Esto volveremos en el siguiente tema, cuando veamos el mecanizado. Es a lo que se refiere la palabra planificación, os lo cuenta por ahí. Pero lo que quería ver ahora son las fotos de esta parte, más que meterme mucho en... Mirad, tipos de cuadros. Este es un cuadro de placa de montaje de acero en armario de hormigón. ¿Vale? Los materiales no os había dicho, pero podemos tener también de materiales de construcción como el hormigón. Normalmente estos son prefabricados. Se utilizan en distribución, normalmente son de empresa, pertenecen a una empresa distribuidora de energía eléctrica. Se utilizan mucho en media tensión. En media tensión los cuadros o los armarios o las instalaciones de este tipo, los prefabricados de hormigón, son más usuales. En la parte industrial se ven menos, ¿vale? Este es lo que tiene en la parte inferior, no sé si os fijáis, sobre todo en esta esquina que se ve un poco, debajo de esta caja blanca que es un contador, o debería de haber ahí un contador que no está todavía instalado, porque se ve que no está puesto. Este es de placa de montaje, es decir, el cuadro está montado sobre una placa de acero que está atornillada al fondo del cuadro, ¿vale? Normalmente esto se construye fuera. Yo construyo el cuadro sobre la placa y luego una vez que lo tengo construido cableado, lo meto dentro del cuadro y lo atornillo, ¿vale? Es lógico que sea así porque ese cuadro normalmente no lo voy a traer del taller, ese cuadro se va a fijar directamente donde vaya instalado y vendré desde el taller con la placa para meterlo dentro, ¿vale? Este es un poco diferente al caso de un cuadro de acero galvanizado. Cosas que tenemos por aquí, pues fijaros que es parecido al vuestro, ¿no? Tiene todos unos recorridos de canaleta de esta de color gris para meter el cable y luego un bornero en la parte inferior, que tiene bornas azules que serán neutros y bornas grises que serán fases, ¿vale? Lo que tiene la caja de color blanco de fibra que hay ahí, eso es un contador, es una caja de contador. De hecho, tiene para poder precintarse ahí en la parte de abajo. En la parte de abajo, bueno, no se ve muy bien aquí, pero tiene como unas anillas donde meto el precinto y lo dejo completamente cerrado, ¿vale? Eso puede ser por la pinta, ¿eh? Y estoy lucubrando, parece un cuadro de un alumbrado público, porque tiene una serie de contactores, protecciones diferenciales, protecciones magnetotérmicas. Será un cuadro de alumbrado, de luces de tráfico o algo por el estilo, ¿vale? Probablemente de alumbrado público. Vale. Este es un cuadro montado sobre una placa, pero en este caso de baquelita, ¿vale? En un armario de poliéster. Baquelita es un material aislante a base de resina que se utilizaba mucho más antiguamente en electricidad. De hecho, los mecanismos se construían hace muchos años de baquelita. Se utilizaba también para placas electrónicas como elemento de base de una placa de estas de circuitos impresos. Se utilizaba la baquelita. Hoy en día se utilizan plásticos sobre todo. La baquelita es aislante, es un material bastante rígido,
tiene un inconveniente que es frágil, es decir, es un material que no puede estar pensado para sufrir golpes porque se rompe, pero es aislante y tiene dureza, se mecaniza con cierta facilidad, con lo cual para hacer una placa de un cuadro está bastante bien. Y va fijado también un cuadro que la forma que tiene pues se parece bastante. Ahí ya veis cable rojo, ¿vale? Se ve cables de color rojo, con lo cual intuimos que ahí tengo un circuito de mando. Intuimos también, tengo cables de color gris por ahí, tengo cables con los colores de fase en la parte de abajo, en el bornero. Ese material que tenemos ahí, yo creo que ese tipo de material vais a trabajar todos con él. De aquí a final de curso, los contactores, los temporizadores que tengo ahí, hay una serie de temporizadores, bueno, ya los conoceréis porque los manejaréis, ¿vale? Eso es otro tipo de cuadro. Alejandro, Dime. la baquelita es común verla hoy en día en los cuadros. Sí, lo vais a encontrar, sí. Pero ya Antiguamente se utilizaba mucho más, pero todavía se sigue utilizando en algún caso. No, no se utiliza no por nada, sino porque otros materiales te salen más económicos. ¿ese es más caro? La baquelita es un poco más cara, pero todavía se utiliza, en algún caso. Antiguamente se utilizaba en las bases, por ejemplo, de las centralizaciones de contadores, llevaban también baquelita. Llegaron incluso a llevar madera, también la madera es aislante, se puede utilizar como material de base de un cuadro. Otro cuadro más, este también con placa de acero, ¿vale? Ahí como está medio montar, se ve mucho mejor la placa. En este caso, fijaros que a veces pasa que los laterales del cuadro están mecanizados y hay material fijado en el lateral del cuadro, ¿vale? Aquí debe de haber tomas por la pinta, no sé en la foto, pero debe de haber tomas de corriente de estas industriales en el lateral de ese cuadro para poder enchufar. Esto que tenéis, por ejemplo, ahí de color azul, tiene toda la pinta de ser una toma de 230 voltios industrial, igual que las que están aquí a la derecha. Y arriba esto rojo son tomas de 400 voltios trifásicas como las que tenéis en la mesa. Esto sería la parte dentro del cuadro y estaría pensado para desde fuera del cuadro poder enchufar, ¿vale? Mirad, aquí abajo, este hueco que hay es la placa pasacables. Esa placa se puede sacar para mecanizarla y hacer el paso del cable ahí. ¿Tienes cinta grande? No, no tengo nada. Espera un momento. Venga, seguimos. Perdón por la interrupción.
En este sería un cuadro de tipo combinado. Lo llama combinado porque en este tengo una placa de montaje en esta parte de aquí, en esta parte donde tiene la canaleta, eso es una placa de montaje, y en la parte donde ves el embarrado, vamos a acercarnos un poco más a la foto. Si me deja la página, vale, ahí se ve un poco más cerca. La parte de la izquierda, veis que tengo, bueno, no se ve muy bien, pero tengo un interruptor de caja moldeada en la parte de abajo, luego salen 4 barras de cobre en la parte de arriba, que fijaros que continúan por la parte superior del cuadro, ¿vale? De ahí continuarían seguramente a otro cuadro que estará pegado en la parte de al lado. Ahí lo que tengo es una línea general que sale protegida, las barras de cobre ya es una distribución trifásica en baja tensión protegida y va alimentando diferentes cuadros, pasa por la parte de arriba de un cuadro a otro, ¿vale? Normalmente esos embarrados, este tiene toda la pinta de ser prefabricado. Tiene unos soportes de plástico, aislante, que lo están sujetando al cuadro, separándolo porque las fases ahí son cobre desnudo, si lo toco me va a dar la corriente. Lleva encima una protección de policarbonato transparente, aislante también, para que el operario, si va a tocar en el cuadro, no pueda tocar los embarrados de cobre y no se ponga en contacto, tanto en la parte lateral como en la parte de arriba. La parte de la izquierda sería una parte prefabricada, digamos, con accesorios de fabricante, y la parte de aquí del centro, derecha, sería la parte de placa de montaje. Alejandro, ¿este cuadro es el que teníamos aquí en el taller ahí atrás? Ahí hay uno, creo, sí. Sí, porque nos lo enseñó el profesor Rick, nos lo enseñó el profesor Ricardo. Os lo enseñará este año entonces también. Mirad, otro cuadro más. Aquí ya son fotos con diferentes tipos de cuadro. Este también tiene una placa de montaje, que como veis es la forma más usual. Y esta parte de la izquierda tiene pinta de ser prefabricada. Tiene una parte de una manera y otra parte de otra. Aquí lo que tendrá, en la posición en la que están los automáticos, seguro que tiene un bastidor que me los echan para adelante, como ese tipo de ese bastidor que habíamos visto al principio del tema. Y este es un cuadro de seccionamiento. Este está montado sobre placa metálica y carriles prefabricados. Esta es una combinación de los dos también. ¿Vale? Mirad otro con embarrado. ¿Veis cómo sale la distribución? Este es prefabricado también. Las barras están a distinto nivel y nos permite de ahí sacar mediante unas pletinas que son flexibles de cobre. Esas que veis planas van aisladas, son de cobre flexible. Me permiten hacer las acometidas a los automáticos de caja moldeada, los interruptores de caja moldeada. Veis cómo sacan derivaciones de aquí. Esas placas que vimos, ese embarrado que iba por la parte de arriba del cuadro, luego en otros cuadros se va distribuyendo otras protecciones de esa manera. Le voy sacando circuitos distintos. Eso es lo que haría en un cuadro de una vivienda que vais a montar con Ricardo, con los puentes que hago entre fase y neutro. En un cuadro industrial con corrientes grandes se hace de esa manera. Y veis ahí encima la placa también transparente con la pegatina de señal de riesgo eléctrico pegada encima también, ¿no? Este va a ser una placa de poliéster, por ejemplo. Mirad este también, qué guapo. Con uno de caja moldeada grande ahí, un embarrado central y de ahí voy sacando líneas para las protecciones. Lo interesante está aquí. Recomendaría que miréis aquí. ¿Vale? Porque esto exactamente ahora no lo tienes en el libro. Lo tendrás en Classroom para poder mirarlo otra vez en casa si quieres tranquilamente. Este es con soportes completamente prefabricados. Fijaros un detalle. No se ve muy bien, pero yo creo que si os fijáis se ve. Está ligeramente todo separado del fondo del cuadro. Lleva un chasis que me separa el material.
Eso tiene una ventaja, que es la ventilación. Va a permitir que el aire pueda circular por detrás y me lo va a ventilar mejor. Los cuadros, veremos al final del tema, suelen tener un problema de calentamiento. Cuando hay mucha corriente eléctrica, se disipa mucho calor y el cuadro se calienta. Entonces hay que hacer todo lo posible para que el cuadro esté ventilado. Una de las medidas que facilita la ventilación es dejar hueco por la parte de atrás también de los componentes, ¿vale? La placa metálica, el hecho de que sea metálica frente a que sea de fibra, me da también un efecto de radiador. El metal es conductor del calor, con lo cual, si el material está directamente fijado a la placa metálica, el calor se va a poder disipar mucho más fácilmente, es decir, se va a enfriar mucho más fácilmente, ¿vale? Por ejemplo, a ver si lo tengo por aquí. No, ya no lo tengo. Cuando veamos los variadores de frecuencia, os lo diré y nos fijaremos en ello. En la parte inferior de un variador se fija directamente sobre la placa metálica, no lleva carril. Se atornilla directamente sobre la placa metálica. De toda la altura que tiene el variador, la mitad al menos es un radiador de aluminio. Es decir, es una placa metálica de aluminio, una pieza de aluminio mecanizada con una serie de aletas como si fuese un radiador y encima de esa pieza de aluminio se monta el variador de frecuencia. Toda esa parte que lleva debajo es para disipar el calor. Y eso, cuando lo atornillo directamente a esa placa metálica del fondo del cuadro, lo que hace es que ese calor se pueda disipar mucho más fácilmente, ¿vale? Si así todo no es suficiente, se ponen ventiladores. Un momento. Mirad en esta foto de ahí. Esos dos ventiladores que hay en la puerta son para ventilar el cuadro. Aquí tiene unas rejillas en la parte inferior, que no se ve muy bien, pero aquí hay dos rejillas, y arriba dos ventiladores. Ventilador lo que va a hacer es sacar aire del cuadro. Normalmente el aire frío va a entrar por abajo, se va a calentar y va a subir hacia arriba. Entonces esos ventiladores lo que ayudan es a sacar el aire caliente rápidamente del cuadro y ayudan a esa circulación natural que va a haber ahí. Alejandro, ¿cuál de todos estos cuadros que hemos visto es el más efectivo en el sistema de ventilación? ¿Cuál es el más efectivo? Depende de lo que tengas dentro. Lo que suele funcionar muy bien es esta placa de metal que hay en el fondo. Eso funciona muy bien y esta opción, la del hueco detrás, funciona muy bien también. ¿Cuál es el problema? Que es más difícil fijar con ese tipo de fijaciones cuando los elementos pesan mucho. Por eso tengo una pieza, veíamos hace un momento, a medida del interruptor de caja moldeada para poder fijarlo. Mucho más fácil fijar cuando tengo la placa metálica. Tanto uno como otro, desde el punto de vista de la ventilación, funcionan bastante bien. No sabría decirte cuál. Es que lo digo porque este lo vi en varios sitios. Ahí las dos opciones las vais a ver mucho. Vale. Bueno, el documento que os dejé, que os decía antes. Iremos a él consultándolo de vez en cuando. Bueno, creo que podemos acceder por aquí. Bien, tenemos el anterior. Son una serie de documentos que van todos uno detrás de otro. Este es el de las bornas. Cómo van las bornas sujetas. Luego lo veremos, este de aquí. Vale, luego le echaremos un vistazo, el carril y demás. Bueno, seguimos por el libro. Bueno, otra cosa que tenemos en los cuadros y ya habéis visto en todos esos de ahí. Atendedme por favor a mí, que está... Lo que tenéis que saber os lo voy a decir yo. Todos los cuadros tienen un elemento de conexión que es lo que se llaman las bornas, los borneros, ¿vale? De esto ya comentamos algo para realizar esa primera práctica de taller. El conjunto de bornas es lo que se llama bornero y luego dentro del bornero cada una de esas piezas es lo que se llama borna, ¿vale? El bornero ya sabéis la marca en los esquemas X1, X2, X3. Eso hace referencia al conjunto de bornas y luego
cada borna lleva una numeración. Lo más normal es que vayan numeradas con los números naturales, 1, 2, 3 en adelante. ¿Vale? Os había enseñado al principio del curso, pues este bornero que tenemos por aquí de ejemplo, ¿no? Aquí cada uno de estos tramos que están separados lleva una denominación. Por ejemplo, aquí tengo X23, serían estas bornas, estas de aquí serían X24, esta está borrado, bueno, X44 es esta de aquí. Además, yo recuerdo, había unas que eran incluso cambio por arriba. Aquí hay mucha diferencia. Ya veremos en la tarea que tenéis mañana, que tenéis un catálogo de bornas, ya veréis la cantidad de ellas que hay. El más típico y el del tornillo. ¿Qué te pone? X24.1. Sí, aquí están quitadas las etiquetas, pero luego cada borna lleva un número encima. Cada borna lleva un número. Aquí, por ejemplo, en este todavía las conserva, ¿vale? Esos son los borneros. Dentro de constructivamente cómo son, bueno, hay una variedad, ya os decía, enorme. Aquí ya solo en esta foto que hay del bornero ya tenéis dos tipos de borna diferentes. Tenéis una borna que son la parte de la izquierda y la parte de la derecha que son de conexión rápida. Conexión rápida es una borna que no tiene tornillo. Yo tengo que meter normalmente un destornillador, hacer presión, por ejemplo en estas que tengo yo aquí en la mano, es en la pieza naranja. Ese punto naranja es una pieza que la meto con el destornillador hacia adentro, meto el cable y cuando suelto la pieza con una garra que tiene interna queda agarrado el cable. Vale. Igual que los mecanismos que veis en vivienda de conexión rápida. Esto en las técnicas de conexión hoy en día de los fabricantes se lleva mucho. Se utiliza mucho porque estas conexiones no necesitan ser apretadas como las conexiones por tornillo, con lo cual te ahorras en el futuro una labor de mantenimiento que es el apretar los tornillos. ¿Vale? Los cuadros que tienen, la tornillería de los cuadros, del material eléctrico de los cuadros, se suele apretar una vez al año. Ya veremos un tema más adelante de mantenimiento. Cuando una empresa hace una ronda de mantenimiento anual, una de las tareas que suele aparecer en esa ronda es apretar tornillos, porque las conexiones por tornillos aflojan siempre. Y ya os diría Ricardo, y os lo voy a decir yo muchas veces, una conexión eléctrica mal hecha es un incendio en el futuro seguro, o un material eléctrico quemado. ¿Vale? Las conexiones eléctricas tienen que ser siempre firmes. ¿Algo que aportar? ¿Algún comentario? Bueno, los de conexión rápida, las bornas hoy en día las vais a ver muchísimo. Las que hay ahí, las de la derecha, es decir, las de la izquierda son de conexión rápida. Luego en el medio tenéis 3 bornas por tornillo, pues similares a las que estáis manejando vosotros. ¿Vale? A su vez, estas bornas que tengo aquí son bornas de varios niveles. Fijaros que cada borna tiene 1, 2, 3, 4 conexiones. Puedo meter 4 cables en la misma borna. En las que nosotros tengo solo 2 puntos de conexión, uno por arriba y otro por abajo. Estas tienen puntos de conexión frontales. El cable saldría hacia adelante de ellas. El cable va por los orificios que tienen forma redonda y el orificio que tiene una forma más recta, con un ángulo debajo, ahí es donde meto el destornillador para poder meter el cable, para liberar la garra. ¿Vale? Internamente es una garra con esta forma, que tiene los dos lados tienen un agujero, ¿no? Las dos partes de la garra tienen un agujero. Cuando yo empujo con el destornillador por un lateral de la garra, los dos agujeros se enfrentan uno con otro y entonces puedo meter el cable atravesando los dos agujeros. Cuando yo saco el destornillador, la garra se abre y me pilla el cable en medio, me queda el cable agarrado, ¿vale? No sé si veis, es que no aparece ninguna aquí en detalle. Bueno, luego cuando estemos trabajando os saco una borna de esas para que veáis en el lateral. Con una borna, como están abiertas por un lateral, se ve muy bien cómo funciona. El tema de los borneros es súper importante que quede bien marcados, que os lo pone a continuación en la siguiente página del libro. ¿Vale? Eso es muy importante. Un cuadro que no tiene el bornero bien marcado para el mantenimiento posterior es una pesadilla para quien tenga que hacer el mantenimiento. Pensar que el bornero
ya lo hemos visto en la primera práctica, es el elemento de conexión entre lo que está en el fondo del cuadro y todo lo que está en cualquier otra ubicación. Está en la tapa del cuadro, lo que está instalado en la instalación, sensores, cualquier tipo de material eléctrico que se conecte con ese cuadro y que esté fuera del cuadro va a entrar por unas bornas. La manera en la que yo tengo de detectar muchas veces averías es a través del bornero. Yo si tengo, por ejemplo, en 2 bornas, sé que tengo un contacto abierto de un sensor, no sé, de luminosidad, por ejemplo, de temperatura, lo que sea, que tengo en el tejado. O un anemómetro, por ejemplo, que mide la velocidad del aire. Imaginaos que ese anemómetro, cuando se acciona, tiene que cambiar cualquier parámetro de la instalación, activar lo que sea, una ventilación o no sé, lo que se os ocurra. Y resulta que eso no funciona. Yo estoy viendo que la acción que está asociada con ese sensor no tiene efecto en la instalación. ¿Qué hago? ¿Me subo directamente al tejado a buscar el anemómetro y pruebo a ver si funciona bien o no funciona bien? Directamente. Normalmente no es lo que voy a hacer. Imaginad, por ejemplo, una industria que tenga un final de carrera de un puente grúa que está a 15 metros de altura, en el tejado en el techo casi de la nave. No me voy a subir al sensor, que es de difícil acceso, me va a llevar un tiempo, voy a tener que utilizar unos equipos de seguridad, etcétera, etcétera. Para garantizar que está estropeado y para comprobar que está estropeado, yo normalmente lo puedo hacer en el bornero. Si tengo 2 bornas donde me llega el contacto, y es un contacto, por ejemplo, abierto, y yo quiero simular, por ejemplo, quiero saber qué pasa cuando se cierra ese contacto, simplemente con un trozo de cable pelado por los 2 extremos, lo meto en la borna, en las 2 bornas, y ya estoy dando la misma señal que me da el sensor, sin necesidad de subirme. Si el automatismo funciona, yo automáticamente sé que el sensor lo tengo estropeado, porque dando la señal yo en el bornero, funciona, pero sin dar yo la señal, el sensor no funciona. Entonces, ya tengo la seguridad, ya tengo algo que me justifica subirme a donde está el sensor y cambiarlo. Pero antes, a través del bornero, yo he detectado cuál es el problema real que tengo en la instalación. Por eso los borneros son tan importantes, hacerlos bien. Porque muchas veces las labores de mantenimiento se van a hacer a través del bornero. Es donde yo tengo la llegada de todos los componentes de la instalación, donde se concentran todos los elementos y donde puedo hacer pues muchas pruebas para poder arreglar averías o detectar problemas. Lo mismo para hacer medidas, ¿no? Las medidas que hicimos de intensidad las aprendimos a hacer a través del bornero. ¿Por qué? Bueno, porque es el sitio más cómodo, es el sitio más fácil para acceder a los elementos que están dentro y están fuera. Vale. Otra cosa que vais a ver en los cuadros, no tanto en los nuestros, pero sí mucho en los comerciales, los distribuidores, los repartidores y tiras de bornes, ¿vale? Cuando tengo tierras o tengo neutros que son comunes a una serie de circuitos o donde tengo que sacar derivaciones en una serie de circuitos, se utiliza uno de esos concentradores. Es una cajita, normalmente de color azul o del color verde-amarillo de tierra, cuando es de tierras, o con una señal de tierra, que suele ser más habitual, donde entra un cable de tierra o de neutro y saco un montón de cables de tierra o cables de neutro, ¿no? Según cómo sea la caja, para los diferentes circuitos. Por dentro es algo así, simplemente son unas barritas que me ponen en contacto todos los cables. ¿El qué? Esto lo que hace es, en vez de poner, por ejemplo, una regleta, imaginaos que cogemos una regleta gorda y meto un cable de tierra, por un lado, un cable de tierra más grueso que me viene de la toma de tierra y saco 6 cables de tierra más pequeños para los circuitos. En vez de hacer eso, es mucho más cómodo poner una de estas cajitas donde ya tengo unas barras conductoras que me conectan todos los cables. En uno de los tornillos meto la tierra de llegada y en los demás voy sacando cables de tierra de salida. Esa tierra que hace en la instalación, ¿qué va a hacer? La tierra lo que va a hacer va a ser derivar las corrientes de defectos. Si, por ejemplo, una fase de una máquina se pone en contacto con la chapa va a estar conectada a tierra y esa corriente se va a poder derivar por el terreno para proteger a las personas, ¿no? Lo veremos más adelante, la protección diferencial se basa en esa toma de tierra para poder derivar las corrientes.
Normalmente lo que va a hacer es que cuando deriva a tierra dispara el diferencial y me protege la instalación. Bueno, el marcado de bornes que ya lo comentamos. Voy a tener marcado de bornes y voy a tener a la derecha, en la foto de la derecha tenéis el marcado de cables, ¿vale? Marcado de bornes, son estas etiquetas blancas, aquí no se ven porque están desde arriba, y las etiquetas amarillas, esas anillas, son el marcado de cables. Marcado de cables a veces se hace también con el número de borne, ¿vale? Otras veces se hace por potencial, lo veremos también, cómo se hace todo eso. Bueno, y lo último que vamos a ver hoy del libro, y ya pasamos a ver lo de la práctica. Las terminaciones de los cables, ¿vale? De esto ya hicimos para el cable del principio lo que llamamos la puntera, las punteras. Tenemos otro tipo de terminaciones que es lo que llamamos terminales, ¿vale? Tenemos por un lado los casquillos o punteras y por otro los terminales. Aquí tenéis en el primer dibujo el que ya conocéis, que son los casquillos o punteras, ¿vale? En estos lo que tienen es una parte metálica, que es donde voy a engastar el cable, el conductor de cobre, y una parte plástica que lo que hace es dar aislamiento a la terminación del cable. En esas, ya lo visteis, tenemos que pelar el cable y tenemos que meter el aislamiento hasta que toquen el fondo de la parte plástica aislada, de tal manera que la parte de cable pelado me va a quedar toda dentro del casquillo metálico. Los casquillos o punteras se engastan en la parte metálica. La pinza lo único que hace es presión y por presión conforma el casquillo de tal manera que el cable queda atrapado y ya no puede salir, ¿vale? ¿Por qué se utilizan casquillos? ¿Por qué se utilizan? Se utilizan porque mejora mucho el contacto eléctrico. El casquillo, visteis que es maleable, ¿no? Es blandito, es un metal blando, por eso lo puedo engastar, pero es que el tornillo, cuando yo apriete, el tornillo lo que va a hacer es aplastarlo aún más, va a hacer como un hueco con su forma redonda, que va a hacer muy buen contacto con ese casquillo. Por eso las punteras que tenéis en el cable vuestro, a medida que los metéis muchas veces y los sacáis, se os van a ir doblando y va a haber que cambiarlos. Están pensadas para conectarlo una vez y no volver a desconectarlo nunca más. Material de instalación real, ¿vale? Pero la función es esa, es mejorar el contacto eléctrico. Luego tengo la otra que os pone el libro, que esta todavía no la manejamos, que son, a ver dónde está el nombre, lo que llamamos terminales. Cada una de los terminales necesita una pinza diferente. No, la pinza es la misma, lo que cambia es, los terminales lo que cambia es la parte, digamos, metálica, la parte de la conexión. Pero todos llevan la misma pinza, porque en estos, a diferencia de las punteras, yo los engasto por la parte plástica. La parte plástica por dentro lleva una parte de metal y donde yo hago presión es encima del plástico. Entonces me vale la misma pinza para todos. Viene, bueno, la misma pinza. Viene por secciones. No sé, para cable de 1,5, hay otra parte dentro de la pinza de la mordaza que es para cable de 2,5, para cable... Viene así. Estas se utilizan sobre todo, pues es bastante útil el terminal en ojal, el de horquilla, por ejemplo, aquí los utilizaremos para los motores. Si tenemos que cambiar la conexión de algún motor, lo haremos con ese tipo de terminal. Sobre todo para conectar el cable con un tornillo y una tuerca. Luego, los de tipo Faston, ese que tenéis ahí, y el de lámina, el de tipo Faston realmente son dos. Es la hembra y el macho, ¿no? Que son esos dos de ahí. Esos los veis mucho en los coches. Las conexiones eléctricas, por ejemplo, de los coches, el circuito eléctrico en coches suelen utilizar mucho ese tipo de conexiones. Se utiliza mucho también dentro de máquinas. Lo de equipos que compráis ya hechos, internamente suelen llevar mucho ese tipo de conexiones. En equipos electrónicos también, muchas veces llevan esa conexión. En un cuadro eléctrico industrial, yo donde los he visto, es en algunos elementos de cuadro que vienen con la lámina y entonces con un terminal de esos Faston tipo hembra, encajas directamente el cable en el terminal, como una conexión enchufable.
va por presión, es una lámina, como veis, que está doblada, y entonces en el medio meto la lámina plana y queda como mordida ahí, ¿no? Queda por presión conectada. Luego los manguitos de empalme, que son para hacer empalmes en cables, que nosotros no podemos hacer en los cuadros. Aquí, cuando no tengamos a lo mejor en ese momento disponible cable, vamos a poner regleta, vamos a hacer empalmes, pero en instalación eléctrica no se pueden hacer nunca ese tipo de empalmes, ¿vale? Hay otros países que sí que se hacen, esto depende mucho de la normativa que tengamos en cada país. Por ejemplo, en América es bastante típico hacer las instalaciones con hilo en vez de con cable, es decir, con una única alma de cobre dentro del cable, y entonces lo que se hace es retorcerlos para hacer las conexiones en vez de utilizar regleta. Se les pone luego un termorretráctil y un capuchón para que quede aislado, y ahí es como se hacen las conexiones. De hecho, tienen herramientas para hacer la conexión de manera rápida y quedan bien. Aquí en Europa, por normativa, no podemos hacerlo así. Cuando yo voy a una caja de derivación de una vivienda, tengo que utilizar regleta. Si lo hago en una instalación industrial, tengo que utilizar el bornero para hacer las conexiones, o los dos cables en el mismo borne, ¿vale? No puedo utilizar ni casquillos de empalme, ni regletas, ni cualquier elemento de esos para conectar un cable en mitad de una línea. En América se puede hacer. Se puede hacer, pero bueno, se puede hacer dentro de las cajas de derivación también, o en el cuadro, no en medio de un tubo. En medio de un tubo no se puede hacer en ningún lado, ¿vale? Los tubos... ¿Os estoy aburriendo mucho quizás con lo que os digo? Sí. Me aburro yo más luego cuando tengo que corregir los exámenes y veo que no disteis una. Eso sí que me aburro yo mucho más. Os estoy contando solo las 4 bobadas que tenéis que saber de teoría para saber por dónde os movéis en electricidad. Esto es un mundo inmenso, os lo puedo garantizar. El material que sale en el libro es una pequeñísima parte de todo lo que tenéis en cuanto accedéis a un catálogo de cualquier fabricante. Todo este rollo que yo estoy metiendo es para ahorraros luego tiempo a vosotros de volveros locos buscando. Porque este no es el catálogo de Carrefour, que tienes las patatas fritas, el jamón, el tal, la cosmética y al final el móvil, que son 4 cosas. Aquí en un catálogo de estos, ya solo de Bornas, veréis mañana, vamos a tener cantidad de ellas. Y en el de Temper del otro día, que tenéis terminales de este tipo, podéis entrar. Ya tenéis el acceso en el carro y ver todos los terminales distintos que hay. Atender un poquitín, hombre, un poquitín. Tampoco pido mucho, pero atender un poquitín. Si es que en toda la semana todo lo que os voy a explicar de teoría va a ser esto. Estoy diciendo que esta semana probablemente todo lo que os voy a explicar de teoría es lo que os voy a explicar hoy. Luego vamos a estar realizando otro tipo de tareas. Que es lo interesante. Pero la teoría, para poder hacer luego algo con cierto sentido, hay que saberla. Si no sabéis lo que estáis haciendo, ¿para qué lo hacemos? Es por lo que os van a pagar, cuando trabajéis, por lo que sabéis. Vi una escena muy conocida de una película, os lo habrán comentado, lo habéis visto porque a veces la echan en la tele. Una película de los años 50 debía de ser en España. Salía un cómico de aquella muy conocido y estaban unos parados con el coche, llamaban al mecánico y llegaba allí, estaban los dos con el coche, el capó abierto, no sabían qué pasaba, y llega el tío, mira y arranca el motor un momento y tal. Coge, saca una llave, hace flash a una tuerca y dice, ya está arreglado. Arranca el coche y perfecto. Y dice, ¿cuánto le debo? Y dice, no sé cuántas 1000 pesetas, dijo. Pero bueno, ¿cómo vas a cobrar todo eso si solo has bajado el coche y me has apretado un tornillo? Dice, no, apretar el tornillo es gratis. Lo que le cobro es por saber qué tornillo había que apretar. Y al final cualquier técnico ya sí. Nos van a pagar por apretar un tornillo. Van a pagar por saber qué tornillo tenéis que apretar. El ejemplo que poníamos antes. Llego a la industria y está el sensor, no me da señal. El anemómetro, eso, el sensor del puente de grúa, no me da señal. O sea, que voy a coger, voy a subirme allí, a montar la planta elevadora, a coger los EPIs, todo el rollo. Coño, abro el cuadro, me voy al bornero y con un cable pelado por los lados lo meto, simulo la señal
Y a lo mejor descubro ya que está mal. Y entonces sí, ya me cojo la elevadora y... Si no sabes, a lo mejor te subes ahí a 15 metros a cambiar un sensor, lo cambias y sigue sin funcionar porque es que resulta que no era el sensor. Atender y aprender algo, hombre, que no pasa nada. El saber dicen que no ocupa lugar. Os garantizo que no os va a sentar mal saber más cosas. Nunca sienta mal. Sé que es lunes y tenéis que poneros al día pero entender, si además voy a acabar ya con esto, ya os decía que con esto acabo la parte de teoría. Vale. De estos haremos más adelante alguno, ¿vale? De los de tipo terminal, ¿vale? Ahí tenéis los tipos que hay, de ojal, de horquilla, de pin afilado, de lámina, manguitos de empalme, esos son los principales que hay por ahí. La herramienta es ligeramente diferente, es esta que hay en la foto. Aquí pone crimpado de punteras y casquillos, pero lo que hay en la foto precisamente es una de crimpar terminales, pero bueno, todos nos equivocamos. Venga, esto era lo que tenía que contaros del libro hoy. Y ahora voy a contaros una cosa de la práctica que vamos a hacer. Vale, algunos ya la estáis haciendo porque vais más adelantados. Vale. En esta práctica, que va a ser la práctica 1, esta es un poco diferente al resto de prácticas que vamos a hacer en el curso, porque esta no tiene parte eléctrica, digamos, es parte de mecanizado del cuadro. Pero atendedme, por favor, hombre, que vais a tener que hacerlo ahora vosotros, lo que os voy a contar. Que de verdad no soy capaz de entenderlo, ¿eh? Tenéis un esquema del cuadro, un dibujo del cuadro, con una serie de flechas ahí. Primera cosa que me puede surgir, la duda, ¿qué son esas flechas? Esas flechas se llaman cotas, es la manera en la que tenemos en un plano de poner las medidas. Ahí lo que vamos a escribir como primera tarea dentro de esa práctica es las medidas de todos los elementos que hay en el cuadro, tal cual los tengo en mi cuadro, ¿vale? Cada uno va a trabajar con el suyo. Esta parte de las medidas podemos hacerla de 2 en 2, ¿vale? Los dos que estáis en la misma mesa podéis hacerlo juntos, ¿vale? Con el cuadro de uno de los dos, con el cuadro de uno de los dos. Se trata de completar todas las cotas que aparecen ahí. ¿Dónde las tengo que escribir? ¿Cómo escribimos las cotas? Primero, las cotas se escriben en milímetros. Yo para medir voy a utilizar esto de aquí que se llama flexómetro o cinta métrica, ¿vale? Esto, tiráis de ello, los que tenemos aquí se quedan ya en la posición, ¿vale? Tienen aquí delante un elemento para apoyarse. Si yo quiero medir, por ejemplo, el ancho de esto, apoyo esta L que lleva en la parte de delante, lo pongo lo más recto posible, lo más paralelo al sentido de la medida que quiero medir, y bueno, aquí me pone que son 281 milímetros, ¿vale? El flexómetro, las cantidades que estoy aquí son centímetros. Realmente lo que vamos a medir son milímetros, porque fijaros que dentro de cada centímetro tengo 10 divisiones. Es decir, la distancia entre dos líneas de flexómetro es 1 milímetro. La cantidad más pequeña que puedo medir con un flexómetro de estos es 1 milímetro. No puedo dar, por tanto, ninguna medida más pequeña del milímetro, porque me la estoy inventando. Y alguien dirá, vale, ¿y qué pasa si lo que estoy midiendo me queda entre dos rayas? Pues tienes que decidir, si eres capaz de verlo. Yo ya no soy capaz de tener tanta precisión en la vista. Si queda más cerca de la raya de la derecha o queda más cerca de la raya de la izquierda. De la raya que quede más cerca es la medida que vas a dar, ¿vale? Eso es como se mide con uno de estos aparatos. Las medidas que yo doy en milímetros, donde aquí pone 23, por ejemplo, que son centímetros, en milímetros tengo que añadirle un 0, serían 230, ¿vale? Me explico, por ejemplo, entre 23 y 24 de aquí de la cinta, tendría
230, que sería la línea de 23, luego tendría, la siguiente sería 231, 232 la siguiente, 233 la siguiente, así llegaría hasta 238, 239, y ya la raya grande siguiente, que sería la de 24, que serían 240, ¿no? Sería 31, 231, 232, sí, hasta 240. ¿Vale? Esas son las medidas en milímetros. Se trata de medir, sin más. Con el flexómetro vais sacando todas las medidas. Que no se os doble la cinta, que quede bien recta, ¿vale? Vais a ver que la L que tiene en la cabeza se mueve. Eso no es porque esté estropeado, eso tiene un motivo que, bueno, todos los años lo explico y todos los años alguien lo sabe. ¿Alguien sabe por qué se mueve esto? Que no sea repetidor, que ya sé que lo sabéis. ¿Alguien sabe por qué esta pieza que lleva delante tiene cierta movilidad? Y no está estropeada, es así. La compráis nueva y se va a mover. No. Esto está pensado para medir longitudes por el exterior, como este sería el caso, esto sería por el exterior, ¿vale? Pero está también pensado para medir longitudes por el interior. Si yo lo pongo, por ejemplo, en el interior de una ventana, por ejemplo aquí, ¿vale? La pieza se mueve para adentro para que me quede justo el borde de la línea, que es el 0, me quede pegado justo al marco de la ventana, ¿vale? Mientras que cuando yo mido una magnitud exterior, se desplaza hacia adelante para lo mismo, para que el límite, lo que es el borde de la cinta métrica, me quede justo en el borde de lo que yo estoy midiendo. Esto se mueve el mismo ancho que tiene la pieza. El mismo ancho de la pieza es la movilidad que tiene. Para que no me estropee las medidas, ¿no? Para que coincida justo el límite de lo que estoy midiendo con el 0, ya sea una medida exterior o una medida interior, ¿vale? Por eso se mueve ligeramente. ¿Que voy a medir por dentro? Lo que hago es apoyar la pieza donde quiero medir. ¿Que quiero medir por fuera? La apoyo por fuera donde quiero medir, ¿vale? De esa manera la medida va a ser bastante exacta. Entonces, primera parte de la práctica que vamos a empezar a hacer en cuando empecemos hoy a trabajar en el taller. Medir todos los elementos que tengo en el cuadro, ¿vale? Medir todos los elementos que tengo en el cuadro. ¿Dónde se pone el número? El número se pone siempre encima de la línea. Muy buena pregunta. En un plano, todas las cantidades que yo escribo sobre el plano se escriben siempre en el sentido normal de escritura o que se lean desde la derecha. Es decir, si por ejemplo esta medida del cuadro, imaginaos que esta de aquí, el ancho total son 400, yo pondría el 400 aquí. En el medio de la línea, sin llegar a tocarla, pondría aquí el 400. Estoy escribiendo con el ratón, lo cual me va a salir una chapuza, pero... Vale, el 400 lo pondría ahí. Se pone en milímetros y se pone sin unidades, no se pone ni nada, se deja solamente la cifra numérica. Si no se dice nada en un plano, siempre entendemos en uno de estos planos que son siempre milímetros. Si voy a utilizar otra unidad es cuando habría que ponerla. También encima de la línea. Aquí ponte que estos son 230, pues pondría aquí 230. ¿Vale? Ahí. Las líneas que están en vertical, pues tengo que poner lo que se lea desde la derecha. Por ejemplo, si estos son, no sé, imagínate que estos son, no sé cuánto mide esto en el tablero, de que son 15 centímetros, pues serían 150 milímetros, lo escribo así, que se lea desde aquí, ¿vale? Desde la derecha del plano. Y encima de la línea, si yo cojo la ficha y le doy la vuelta para leerlo desde la derecha, las cifras están también encima, ¿vale? Esa es la primera tarea que tenemos que hacer. Importante, hay un elemento que no todos tenéis en el cuadro. Este portalámparas que hay aquí, no todos lo tenéis. ¿Vale? ¿Qué pasa si yo no lo tengo? Pues que aquí
Esto va a ser toda una línea, es como si no tuviese la división y voy a dar la medida entre esto y esto, la medida total. Y la pongo, por ejemplo, por aquí. ¿Vale? Doy la medida total entre el último final de carrera y donde empiezan las lámparas. Si lo tenéis, pues nada, entre el centro del portalámparas y cada uno de los elementos. Y lo podéis poner en cualquiera de los dos huecos, aquí o aquí me vale también. ¿Vale? Es que esto aparece en el plano porque hay unos tableros que lo tienen y otros que no. Entonces, lo demás os va a coincidir todo, yo creo. Vale, esa es la primera parte de lo que vamos a hacer. Os sigo explicando en qué va a consistir la práctica. Después de hacer eso, lo que vamos a hacer va a ser desmontar lo que tengo en el cuadro. Voy a sacar todos los elementos que tengo en el cuadro y lo vamos a lijar. Os voy a dar un trozo de lija y vamos a lijar completamente el cuadro. Tenemos rotulador para una vez que quede el cuadro completamente lijado, tenemos unas plantillas y vamos a dibujar el número. Recordar el número que tenéis para escribirlo de nuevo. ¿Vale? Una vez que esté el cuadro completamente lijado y esté ya como nuevo, vamos a volver a poner todos los elementos que teníamos en el cuadro. El carril, la canaleta, todo tal cual estaba. Por eso voy a necesitar las medidas. Con las medidas que yo hice anteriormente, con un lápiz voy a ir marcando el cuadro para poder dibujar una recta donde voy a poner pues los tornillos que van a ir al carril, los tornillos que van a ir al fondo de la canaleta, etcétera, etcétera. Para que quede limpio y quede bien. Porque cada año pues se van envejeciendo y hay que de vez en cuando ponerlos a tono. Si alguien ve que lo tiene muy mal, le podríamos llegar a darle la vuelta. Pero bueno, vamos a intentar por la misma cara que la que está, lijarlo y que quede más o menos bien. Luego le vamos a pintar el número. Tengo yo unas plantillas y un rotulador para pintarle el número y que quede curioso. ¿Vale? Lógicamente tengo que medir bien para que todo me quede paralelo y quede todo como estaba. Bien puesto. ¿Vale? Esa va a ser la segunda parte. Mientras, todo lo que son los contactores, los relés, todo eso lo guardo dentro de la caja. ¿Vale? Lo guardo todo dentro de la caja. Si hoy no nos da tiempo a volver a montar el cuadro, que es probable que no nos dé tiempo, lo que es el carril, la canaleta, todo eso lo voy a dejar encima del cuadro, curioso, y lo meto ahí. Lo que es el equipamiento eléctrico, eso lo guardo en la caja. Bornas, el bornero, los relés, las bases de relé, mejor dicho, los contactores, todo eso lo guardo en la caja. ¿Vale? Bueno, esa es la segunda parte, que es volver a montar el cuadro. Luego, más cosas que iremos haciendo en la práctica. Esto lo vamos a hacer mañana. Vamos a hacer una lista de materiales del cuadro. Esta es la actividad que vamos a hacer mañana en ordenadores. Mañana os la explico con los catálogos que vamos a manejar, cómo se buscan los catálogos, etcétera, etcétera. Esto es algo que todos profesionalmente vais a tener que hacer tarde o temprano. Entonces es una de las cosas además que específicamente en los resultados de aprendizaje que tenéis aparece como criterio de evaluación en alguno de ellos. O sea, esto hay que saber hacerlo sí o sí. ¿Vale? Luego tenemos otro que haremos más adelante para herramientas, que lo haremos con el segundo tema, que es donde explicamos las herramientas, otra tabla parecida para buscar herramientas, que lo haremos otro martes en ordenadores, esa parte de la práctica, esa actividad, que será buscar referencias de las herramientas que nos harían falta para mecanizar el cuadro. Y luego otra actividad que está relacionada con el tema 3, con la unidad 3, que sería dibujar, ahí ya tengo que dibujar enteramente el cuadro y las líneas del marcado, donde vais a marcar vosotros en el cuadro para volver a poner la canaleta, el carril, etcétera, lo vamos a hacer en un dibujo a escala. Vamos a aprender cómo se manejan las escalas y vamos a aprender a dibujar cómo se dibujaría eso ahí. También es algo que tenéis en vuestros resultados de aprendizaje. Hay que saber croquizar un cuadro eléctrico, acotarlo y todo eso hay que saber hacerlo. Entonces, esa parte de la actividad de la práctica es para saber hacer eso. Para medir, quito todos los cables que tengo ahí todo. Lo primero de hoy sería, una vez que empecemos a hacer la tarea, quitar todo el cableado. El cable lo podéis guardar en la caja también, el cable rojo, para poder utilizarlo en la siguiente práctica.
La siguiente práctica ya va a ser otra vez de cableado y lo vamos a necesitar. Todo eso guardarlo en la caja también. Lo que os decía, es una práctica, pero esta práctica va a tener una tarea que es el montaje del cuadro, ¿vale? Otra tarea que es el esquema, que es la primera que vamos a hacer de todas las cotas, otra tarea que haremos mañana, que es la lista de materiales, otra tarea más que haremos más adelante, que serán las herramientas, y otra tarea que será dibujar el cuadro, ¿vale? Son 4 tareas, 4 notas, por así decirlo, dentro de la misma práctica, 4 tareas distintas. Las vamos a ir haciendo poco a poco. De hecho, vamos a pasar a hacer la práctica 2 antes de terminar alguna de las tareas de la práctica 1. ¿Vale? Lo que pasa es que las iremos entregando todas esas partes a medida que las vayamos haciendo. Vale, las tendréis todas en el Classroom también. Mañana os digo en ordenadores que tenéis acceso vosotros al Classroom, lo vemos ahí todas esas tareas y bueno, os va a salir el trabajo que va relacionado con la lista de materiales. Usini, ¿qué es entonces lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy entonces? Cuéntame. Mal. Antes de desmontar el tablero, ¿qué tienes que hacer? Primero tenemos que medir. Y hay que hacerlo por ese orden, porque si lo desarmo, ya no voy a poder medir. Con el grano más grueso, ahora voy a mandar a una mecánica que nos consiga lija más gruesa. ¿Ese vas? ¿Me vas a hacer el favor a que sí? Venga, vamos a coger los tableros entonces y empezamos a trabajar.